sí, silencio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esto es Políticos 3.0. Esta propuesta, esta idea que tenemos aquí en Bernal TV, simplemente para que usted sepa cómo son, quiénes son aquellos que aspiran a representarnos o que ya lo están haciendo, como en este caso el invitado de hoy ya está en funciones legislativas desde hace bastante tiempo, ha estado en el Ejecutivo, es una personalidad bastante conocida también, con lo cual va a ser más sencillo lo de hoy, o más difícil quizás, porque si ya es conocido, a mí me gusta conocer de entrada todo. Bueno, Guillermo Galeto, un gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Claudio, muchísimas gracias a toda la gente de la emisora. Muy contento de estar acá, bueno, muy contento de acompañarlos y gracias por la invitación, porque a veces no es tan fácil tener espacio y medios para uno para conversar, y por eso vale doble el agradecimiento. Bueno, agradecemos nosotros también tu presencia. Bueno, de todas maneras vamos a conocer un poco sobre Guillermo Galeto antes de meterse en la política. Guillermo nació en Quilmes. En Quilmes. En Moreno y Bransen. Ah, bueno, sí. En el barrio donde viví toda la vida, cerquita de la sede del Quilmes Atlético Club, del cual soy socio de las 3 horas de haber nacido. Digo, no te quedaba otra. No te quedaba otra. Y toda la vida cercana a ese barrio, fui a la escuela 19. Ah, mirá. También estuve en el Colegio San José, pero mi vida se nutre de ese barrio. Mi familia tiene un comercio. Qué joven que sos, porque si estuviste en el San José, cuando yo era chico, San José era solo de mujeres. A ver, para que no te sientas mal, fui la primer camada, primer grado, cuando entraron los varoncitos. Bien, ¿año? Eso fue en el año 91. Claro, no. Yo terminé en el 77 el colegio, pero dejémoslo, no hay problema. Bueno, estudiaste también entonces en el San José, y después, ¿cómo siguió? Nosotros tenemos un comercio histórico que tiene 60 años, que es la confitería O'Donnell. Sí. Y ni bien terminado el secundario, pasó cerca del 2000, en una época bastante compleja, muy dura. Así que me tocó ir a trabajar, y desde los 18 trabajo en la confitería hasta que me nació la vocación. No que me nació, tuve la oportunidad de que alguien... A eso iba, porque me nació la vocación. La vocación está latente, sí. En algún momento despierta, por algún factor que hace de detonante, digamos, ¿no? Y en este caso el detonante fue alguna persona, me ibas a decir algo así. No, a ver, el detonante fue el club. El club me tocó ser dirigente desde los 21 años. Cuando hablamos del club, hablamos de que era socio desde las 3 horas de nacido. Exacto. Bien. En el Club Quilmes armamos una agrupación juvenil, después armamos una agrupación política que en el año 2016 terminó con los 40 años de la agrupación histórica que había estado, que era la agrupación Azul y Blanca, con un grupo de gente muy joven, pero siempre la vocación era de dirigente deportivo. En el año 2015, un vecino, el hijo de la dueña de la farmacia de la esquina del negocio, algunos lo conocen más como bien de barrio todo, ex cocinero y ex jugador de handball, sí, de handball también, que es fue intendente de Martiniano Molina, sí. Nos invitó a participar, no solo a mí, sino un montón de gente que tenía inquietudes por el deterioro sistemático que tenía la ciudad. Quilmes venía de un proceso muy complejo que han sido, a mi entender, lo digo con mucho respeto, habían sido los 8 años de la gestión de Gutiérrez, sí. Y había que darle una lavada de cara grande, y para eso se necesitaba gente que no estaba contaminada durante los últimos 20 años, que son la gente que siempre terminó haciendo política en la ciudad. Había un grupo
de dirigentes que se iban cambiando los mandos del ejército de manera rotativa. Claro. Y fue una irrupción fuerte, a mi entender, en una gestión que ha sido próspera para los quilmeños, siempre entendiendo de las necesidades de un distrito que tiene 106 villas y asentamientos, que tiene por lo menos al 60% de la población hoy en situación de pobreza, con un grado altísimo de indigencia, producto de que en el año 2015, para tener una idea, nos encontramos con las 107 villas, 106 villas y asentamientos, cuando la gestión había recibido en el 2007, tampoco fueron años prósperos los anteriores, pero había recibido 36. Claro. Un incremento sideral de la cantidad, claro. O de esta situación de marginalidad que vive el distrito, producto puntual de las tomas que en el año 2010 se habían dado en la Argentina. Uso el ejemplo más claro porque fue de difusión masiva lo que pasó en el Indoamericano, que es en un barrio muy cercano al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, eso que fue. terminó una batalla campal, barra brava, un escándalo. Ese día en la Argentina se habían tomado 10 predios, el del Indoamericano, uno en la provincia de Santa Fe, uno en la provincia de Tucumán y 7 en Quilmes. 7. ¿Sí? Especialmente en la zona del oeste de Bernal. Digo, para tener conciencia, eso... La gente tiene memoria y seguramente recuerda aquellos episodios, ¿no? Bueno, eso... De esas 10 tomas, 3 se levantaron. La del Indoamericano, donde hay hoy por hoy hay viviendas nuevas, se hizo el parque nuevo. En Santa Fe y en Tucumán, las 7 de Quilmes quedaron. En la situación demográfica representa que 150.000 personas nuevos vecinos que hemos tenido en el distrito, sin ningún reparo, porque también son víctimas de esa situación. Correcto. Cuando alguien va a vivir un lugar donde no está preparado, donde no hay condiciones sanitarias, ni mucho menos ninguna obra hidráulica, eso es condenar a la gente. Esa decisión se tomó en el año 2010 y eso ha cambiado para siempre la situación del distrito. Sí. Ni hablar del oeste del distrito, donde esa población ha hecho que desmejoren especialmente la situación de salud y de seguridad de gran parte del centro del distrito, que es lo que vivimos hoy día. ¿Por qué? Porque la periferia se arrima. Claro. Vamos a ser claros, digo, esa gente es víctima de esa decisión nefasta de dejar sin ningún condicionamiento, sin ninguna pauta, usurpar. Ninguno cree que sea una elección de vida. No, para nada. Es decir, más allá de que quizás en el momento en el que nace en el lugar, todo lo que los rodea, no le deja tener una visión superior o extra. Está estudiado que cuando uno permite esta clase de tomas, está condenando a una generación y media de la gente que realiza esa toma, porque no hay ninguna orden para que haya un progreso. Eso es una salida transitoria, pero no llega ni al corto plazo, es casi inmediata, es no pelearse ese día, permitiendo que miles de vecinos que no eran del distrito, digo, no eran vecinos de Quilmes, se asienten sin tener nada preparado. Exacto. Ya me estás llevando al terreno bien de la política en cuanto a lo social. Siempre voy a ese tema, Claudio, por una cuestión sencilla, que es para entender lo que sucede del 2010 para acá en Quilmes, porque mucha de la gente, especialmente el público que lo sigue a ustedes, que es de Bernal, y ve su coyuntura parecida, pero nota el deterioro de un montón de situaciones, es producto de que nosotros nos hemos convertido en un municipio que era más parecido a La Plata, hoy a un municipio que es más parecido a José Cepaz.
Okay. Es duro, sí, es violento, sí, claro. pero no hay forma de explicar por qué sucede todo lo que sucedió en Quilmes en los últimos años. Bien, habiendo hecho esta descripción tan elocuente, digamos, de manera tan elocuente, uno se siente tentado a preguntarte de manera inmediata, bueno, ¿por dónde ves que podría venir la solución para toda esa problemática tan generalizada? Bueno, una de las decisiones que se tomó durante el gobierno de Martiniano del 2015 al 2019 fue poner en valor los cascos y las arterias importantes del centro del distrito, de Calchaquí, Mosconi, Camino General Belgrano, poder hacer, el ejemplo más claro de Bernal, el trabajo arduo de poder terminar el bajo nivel de Bernal, que no es un tema menor. No, no es un tema porque menor. Cuando uno lo proyecta, el bajo nivel de Bernal se terminó en el 2016, cuando había arrancado en el 2012. Estuvo 3 años parado sí, lo durante recordamos. la gestión de Gutiérrez. Lo recordamos. Y también reivindicar, que está bueno que sea en un programa de Bernal, que el ingeniero Siam, El Lido J. Siam, que tenía razón. Sí, claro. Era casi inviable hacer ese bajo nivel. Ese bajo nivel se termina haciendo porque hay 3 gobiernos, que fueron el nacional, el provincial y el municipal, que tomaron la decisión. Porque ese bajo nivel terminó saliendo el doble sí, seguramente. de lo que tenían previsto. ¿Cuál era el hecho? Lo tenían previsto, no les daban los números y lo dejaron abandonado. Dejaron sitiado el oeste y el este de Bernal durante 3 años. Sí, de la Madrid a Don Bosco no teníamos por dónde pasar. Sin ningún plan para terminar el bajo nivel. Sí, sí. No tenían ningún plan. Tardó un año en hacerse los estudios pertinentes y lo tengo que decir, en un momento como este, que esto también fue una decisión del gobierno de Mauricio Macri. A nivel nacional, sí. Fue decisión nacional porque ni la provincia ni el municipio no estaban en condiciones. No tienen ninguna condición para poder terminar una obra de esas características. Claro. Digo, la obra quedó espléndida. Hoy es el día de hoy que lamentablemente hoy vemos los grafitis porque ni siquiera la pintan. Pero es una obra que, para entenderla, no se generó ni un bache, siguen funcionando las mismas luces LED. Pasaron casi 5 años. 5 años. 5 años de la apertura. Perdón, 4, fue el 2017. Bueno. Y es una obra extraordinaria. Se hicieron los bajo nivel de Don Bosco, el de Espeleta, todas las arterias principales. Se hizo una obra muy grande en la avenida Mitre, para darle puesta en valor a una ciudad que estaba en franco deterioro. Ni hablar de reencarpetar las avenidas, que siempre es importante, porque estaban casi dinamitadas. Aquí me estaba en una situación... Sí, todas las que iban de este a oeste, por lo menos, llegaron hasta... No llegaron a Bernal, ¿eh? Sapiola no se pudo hacer. No se llegó a Sapiola, fue ese, y no se llegó la zona de Montevideo. Tampoco. Que quedó expuesto, la calle Montevideo es Montevideo y Avenida La Plata, que está en la zona de Espeleta, queda expuesto de lo que eran las avenidas de Quilmes antes de la gestión Martiniano. Acá se hizo bacheo en Sapiola, pero no se llegó al reencarpetado como se llegaron en un montón de arterias. Claramente, en un montón de lugares no se llegó, pero se iba disponiendo la obra pública a través del distrito. Bernal tenía la obligación de terminar ese bajo nivel porque era caótico para... No había forma, claro. Hoy, es una arteria extraordinaria que no solo significa la obra de conectividad, significa que esa obra tiene un acceso directo a la autopista y va a fomentar en los próximos años el crecimiento de Bernal. Bernal está en una situación privilegiada desde el Obelisco hasta La Plata, con un centro comercial de los más coquetos de la provincia de Buenos Aires y con un acceso directo a la autopista. Lo que sí estuvo bien digitado es el lugar. Por Espora, uno al centro de Bernal puede llegar en 5 minutos. Eso va a ser muy bueno para Bernal. Se va a notar porque se nota hoy el crecimiento de Bernal todo el tiempo, de lo necesario que era terminar esa obra. Sí, claro, después vino en el medio también hemos tenido esta pandemia que nos acosa desde hace un año y medio y demás, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa, hacemos una breve pausita y después seguimos dialogando. Ya te metiste de entrada, muy en el terreno de la política, sos un apasionado, evidentemente, pero igual me dejaste, estás en deuda todavía con la respuesta a lo que yo te planteé.
Ya te planteé entonces cuál sería la manera Sí. de recuperar y todo eso. Perfecto, sí. Eso lo vamos a hablar en el próximo bloque. Si le parece bien, si le interesa esta entrevista, en 40 segundos estamos de vuelta. Esto es Políticos 3.0. Muchas gracias. Y ya estamos de vuelta, después de agradecer a los auspiciantes y a aquellos comerciantes, principalmente de Bernal, porque esto es Bernal TV, que nos acompañan ya desde hace un tiempo en este programa que es Políticos 3.0, esta tarde, noche ya, con Guillermo Galeto, hoy concejal, pero también ha sido jefe de gabinete de la gestión de Martiniano Molina, y estábamos primero haciendo una descripción de varios momentos y varias obras importantes que se hicieron durante el gobierno de ustedes. Hablaste de manera tal que uno percibe de que no hay continuidad en aquellas obras que ustedes hicieron. ¿Lo adjudicás a falta de presupuesto, a algún interés político en particular? ¿A qué adjudicás de que no haya habido continuidad con ese plan, por ejemplo, lo de las avenidas que estábamos hablando recién, de la capa asfáltica y demás? No, soy consciente de que se está atravesando una pandemia, Bien. de que los objetivos de un gobierno municipal, donde pongo foco siempre en esa historia para entender cuáles son los recursos verdaderos del municipio. Bien. Porque si no, uno es injusto diciendo, no, hay que techar la calle 9 de Julio, y no hay plata. De los cuales Bernal aporta mucho, ¿eh? Claramente. Y también hay un contexto ideológico de favorecer a otro sector, porque en la campaña decían como que uno había favorecido a la zona este, digo, de Calchaquí para acá, lo cual no es verdad, porque la obra pública llegó a todos los rincones del distrito, entendiendo de dónde veníamos. Pero voy a la pregunta, porque a mí me gusta ser propositivo, no me gusta... Perfecto. La obra pública es el único motor que tiene una ciudad para generar inversión. Cuando uno pone Calchaquí a nuevo, florecen los negocios. Cuando uno hace el acceso como el Bajo Vía de Bernal, hace que se proyecte la inversión privada, a la cual hay que defender, porque es el único motor de cualquier país capitalista de la faz de la tierra. Porque si no, empezamos en esta confusión ideológica que no tiene ningún sentido. Hoy justamente estamos en un momento del mundo donde queda expuesto que los países que tratan de debatir estas cosas han quedado en el tiempo y sufren consecuencias gravísimas. La inversión privada para que se fogonee la inversión pública. Bien. ¿Sí? Estratégicamente, esto tiene una mirada de los ejecutivos municipales, que es reozonificar algunas situaciones del distrito para dónde se van a hacer los edificios, dónde no se van a hacer los edificios, para cuidar el patrimonio. Digo, hoy una de las cosas más trascendentes y más lindas que tiene Bernal son sus casonas. Claro, ¿Sí? la vieja casona de Bernal. Cuidarlo. Sí, obviamente. Pero hay que poner un sector de Bernal donde se pueda construir para arriba, para generar plusvalía, para que la ciudad... No solo plusvalía, sino que la solución al problema habitacional que existe, ¿no es cierto? Pero tenemos que cuidar las casonas de Bernal. No te quepa la menor duda. Es lo que lo hace en un lugar único y lo que hace que un público muy especial, el de Bernal es un público muy especial. Somos especiales. Un público muy especial, orgulloso de su ciudad, pero hay que cuidar su patrimonio. No permitir bajo ningún aspecto que se modifiquen ese marco casi de película que tienen algunos rincones de Bernal, especialmente en los cascos, donde tiene casonas que son la envidia. Sí, de muchos lugares. El que no conoce, dentro del distrito, cuando conoce Bernal, se queda impactado. Hay un caso muy similar, que es el de Adrogué y el de Banfield. Adrogué, claro. En Adrogué nadie se le ocurriría tocar nada, y en Banfield nadie se... Bueno, nosotros tenemos
que tener esa premisa con los vecinos de Bernal, donde hay casonas, donde se puede cuidar la historia riquísima, en este caso que es de Bernal. Tenemos que ser muy cautos, siempre entendiendo que necesitamos generar riqueza para la ciudad, pero cuidando el patrimonio histórico que la hace especial. Por eso la gente quiere venir a Bernal, porque es un lugar especial por esa historia que se recorre en cada calle. Así es. Bueno, vamos un poquito al ámbito legislativo. ¿Cómo está desarrollándose? Es el lugar de la democracia en el cual se vive con mayor, se ejecuta, se vive, se desarrolla la democracia, es en el Poder Legislativo. En el local, obviamente, es el Consejo Deliberante. Todos los habitantes del pueblo común, digamos, aspiramos a ver un Consejo Deliberante que realmente funcione de manera mancomunada. ¿Existe esa posibilidad? ¿Hay una división muy grande? ¿Cómo puede manejarse? A ver, desde hace algún tiempo, para ser justos, por suerte se ha terminado con esa vocación de que la oposición, cuando le tocó ser al frente de todos, y en este caso como nos toca a nosotros, interrumpa alguna posibilidad de alguna obra. Digo, hoy cuando viene una obra a la ciudad, los 24 concejales, más allá de nuestro bloque, nosotros acompañamos todas las ordenanzas para toda la obra pública y todos los convenios que sean beneficiosos para los vecinos. Luego empieza la discusión de algunas cuestiones. En este caso, y el último año y medio, todas vienen por el contexto ideológico. No ha venido nada por una situación que tenga que ver con el bienestar. De oponerse a algo. No. Todo lo que sea en beneficio de los vecinos, nosotros somos absolutamente... Acompañan, digamos, el proyecto. Sí, empieza la diferencia. Nosotros queremos llevar al Consejo Deliberante el tema de la cárcel del Río, lo cual nos parece una barbaridad, porque no tiene ninguna lógica en esa ciudad que nosotros soñamos. ¿En qué etapa está eso? Eso está aprobado en la provincia de Buenos Aires. Sí. Acá va a empezar la discusión si tiene que pasar por el Consejo o no tiene que pasar por el Consejo. Nosotros entendemos que nos corresponde por la rezonificación de la zona que pase por el Consejo. Hoy en este Consejo Deliberantes estaría complejo para que pase, no sabemos la definición porque es probable que hayan llevado la discusión para el nuevo Consejo Deliberantes pensando o haciendo alguna especulación de una buena elección. De un resultado electoral distinto. Exacto. Hoy está muy complejo para que pase por el Consejo Deliberante porque nosotros nos hemos juntado con los vecinos, más allá de los promotores de la cárcel, de los vecinos que estén en contra de la cárcel, que no son de la zona. Los vecinos no están de acuerdo con la cárcel, los vecinos de la Ribera. De la Ribera. Porque hay estudios, y es significativo, en cada lugar donde fue una cárcel de esas características, más allá que la llamen alcaldía, tiene el mismo formato. Es un establecimiento para 300 personas, donde empiezan a venir los familiares, donde algún motín complica la zona. Y hay mucha gente que ha hecho mucho esfuerzo para comprar un terreno en el río, para hacer su casa, y la verdad los aterra esa situación. Seguro. Después entiendo a nosotros los vecinos, los cuales soy parte, digo, que nos parece una locura, porque nosotros, los que amamos al río, nosotros soñamos con que el río crezca. Algunos nos pondremos de acuerdo y otros no, si tiene que ser con torres, con emprendimientos, con lo que tiene que ser, pero claramente Quilmes tiene una posibilidad que no tiene todo el conurbano bonaerense, que son 9 kilómetros de costa. Claro. Lo cual, cuando viene alguien de otro país, no entiende cómo no tenemos las ciudades de cara al río. El río de Bernal, el río de Quilmes, son fabulosos, tiene un horizonte que ves Colonia. Que es Colonia. Ves Colonia directamente. Sí. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Sí. Lamentablemente, durante muchos años no hubo un proyecto de mirar al río. Por suerte, también para ser justos, el gobierno municipal actual está terminando una obra que es el inicio de la etapa 1 es una obra hidráulica que tiene 5 puntos muy importantes, que es una obra que está al lado del Pejerrey, que es la primera etapa para poder hacer que el río no se inunde. Eso es una que la ribera no se inunde. Claro. Eso abarcaría un sector de la ribera que es el sector llamémoslo céntrico. Céntrico, claro. que es el río de Quilmes que todo el mundo conoce.
Esa posibilidad nos daría el puntapié para generar todo ese emprendimiento que sería local, más allá del que conocemos nosotros de lo que pasa con Techín. Claro. Digo, que eso es un emprendimiento privado, sí, con tierras que le han vendido a Techín hace 20 años y está dando vuelta. Eso sería un emprendimiento para los quilmeños, neto. La actual gestión la está terminando, es una obra hidráulica de 400 millones de pesos, que permitiría sacar rápidamente el agua cuando ingrese. A eso le queda por hacer, se llama una nariz al río de 1,40 m, que permite que no entre, y cuando entra por los arroyos lo nivela porque saca el agua por arriba y permite que no tener esas inundaciones que son las que vemos siempre. Bien. Que cuando sale el río hay 100 hectáreas inundadas. Eso no pasaría más. Bueno, eso es un avance. Esas son las obras que transforman la ciudad. Y ahí acompañaron. Ahí, claramente. Acompañan todo. Más allá que la obra la enfrenta solo el municipio. Esa obra es una obra nacional de AISA, claro, pero una continuidad. Digo, no hubo continuidad en diferentes obras. La de agua y cloaca, nosotros veníamos con un ritmo mucho más acelerado de que el que actualmente tiene la AISA actualmente. Prefiere más enfocarse en decir, conectamos a 8.000 vecinos, cuando las obras reales tienen que ser para 150, claro, 200.000 personas. Claro. Pensemos que desde el oeste del distrito viven 350.000 personas, claro. A 6.000 no llegamos. Nosotros en 4 años llegamos a 250.000 personas, 125 de agua y 125 de cloaca. Hoy hay problemas todavía, hay vecinos que sigue habiendo. Pero esa obra, para ir a Bernal, lo más similar es la obra que se hizo en Villa Alcira. En Villa Alcira se hizo una obra más allá del pavimento que hace que no se inunde más. Exacto. Parece la frase de Mauricio. Pero no se inunda más. No hay forma de solucionar nada sin obras públicas. No, por supuesto. Que son gigantescas, que están fuera del presupuesto, pero uno necesita un intendente que vaya y lleve las carpetas a los ministerios para poder ingresar esa obra pública. Si no, no hay chance. El presupuesto municipal alcanza para pagar impuestos y si se luce mucho para barrer 3 veces por semana. Bien, te saco un ratito de la política partidaria de oposición, sí, para meter una política partidaria, pero para adentro. La más entretenida hoy. Debe ser la más divertida, me imagino. Falta poco, ¿no? Sí. ¿Cuántos días quedan? Quedan... hoy es 14. No, 10 días al cierre de lista. 10 días para el cierre de lista. ¿Cómo va? A ver si digo bien el nombre. ¿Juntos por el Cambio? Sí, ahí están viendo, porque hoy al haber una unidad más allá de la interna, algo que me parece fabuloso que pasa en la oposición, de que todos nos quedamos dentro de la oposición, lo cual era riesgoso. Digo, cuando nosotros hablamos de Venezuela, para llevarse puesto a Venezuela, también tuvo una responsabilidad de la oposición que se fragmentó en 40 pedazos. Obviamente. Hoy, a un grupo político tan fuerte como el Frente de Todos, hay que enfrentarlo con un grupo político que esté a la altura de las circunstancias. Hoy para adentro estamos cerca de poder en una interna, pero de una forma muy saludable, porque vamos a discutir ideas y vamos a discutir posicionamientos, pero la gente lo va a discutir. Esta vez no va a haber un dedo que diga va fulanito, menganito. Hoy la gente va a decidir quiénes la van a representar. En un sistema vetusto como es el de la provincia de Buenos Aires, de listas sábanas, donde la gente no sabe quién la representa. No, si conoce el primero y el segundo es mucho, obviamente. Tener la posibilidad de darle democracia a la elección de sus candidatos, a mí me parece muy saludable. Muy saludable. Bien. Mucha gente le tiene miedo, no, porque hay que estar juntos. Esto es estar juntos. Estamos todos juntos. A ver, hoy Manes y Santilli están juntos. Van a definir algunas cuestiones electorales, pero están juntos. Y quedará uno y el otro acompañándolo. Obviamente, porque lo va a decir la gente. Exacto. No porque nadie lo ponga a dedo. Ahora, no se entiende la política argentina actual si no es con un frentismo, ¿no? Es decir, ya el partido político solo no puede desarrollar ni aspirar a grandes cargos ni nada por el estilo. Dentro de ese frente, ¿qué grado de apertura mayor hay hoy para que se llame Juntos y no Juntos por el Cambio o lo que fuera? A ver, de arranque
muchísimas agrupaciones políticas nuevas, desde el GEM, desde el peronismo republicano, desde la construcción de Hacemos, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Tenemos por primera vez un frente opositor muy fuerte. Centrate en nuestro distrito. Muy fuerte. Bueno, en el caso de Quilmes, el radicalismo, la coalición cívica, el PRO, UNIR, el peronismo republicano, va a estar el GEM, que creo que no sé si nos acompaña a un sector o al otro, pero el GEM va a estar representado, va a estar representado el socialismo, que durante la última elección estuvo más cerca del Frente de Todos, claro, que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando. Hay una disolución muy importante con el gobierno nacional, con sectores hasta progresistas que le han dicho una cosa y han hecho otra. Sí, hay un descontento. Sí, sí. Voy a lo político, ni siquiera hablo del programa de gobierno. Sí, cuando se habla de subir 20% a las jubilaciones, no subieron, y que le iban a pagar con la timba financiera, que hoy las LELIC son récord absoluto en pesos, y hoy es el doble de la timba financiera que había hace 4 años. Digo, no hay salida, porque nosotros tenemos un problema extraordinario, que es la inflación. Es un problema que no podemos resolver hace 12 años, y nos lleva todo el tiempo a recurrir a ese instrumento financiero para ir saldando las deudas en pesos que va generando el Estado argentino. Internas y externas. Internas, porque hay déficit. Claro. Nosotros pensamos que el endeudamiento es malo, pero no decimos que el endeudamiento es parte porque nosotros gastamos más de lo que recibimos. Es muy fácil. Siempre entendí que la economía es lo más fácil del mundo. Cuando la quieren complicar es porque nos están haciendo trampa. Y decime, volviendo siempre a lo local, ¿no? La mirada de ustedes con respecto a las aperturas en los comercios, en los locales y demás, ¿hay alguna política distinta desde la implementada desde el gobierno nacional, provincial o municipal? Cuando en octubre del año pasado nosotros estamos insistiendo con la apertura de los negocios gastronómicos, sabíamos que no daba para más la situación de restricciones, se estaban llevando puesto cientos de negocios, los números en Quilmes son terribles, pero para tener una idea, cerraron 11.000 negocios gastronómicos en la Argentina y se perdieron 175.000 puestos de trabajo. Digo, siempre a eso hay que decir el 2% le corresponde a Quilmes, y lo vemos acá. Digo, cuando uno transita cualquier calle ve la cantidad de empleo formal e informal, porque también es parte de la construcción de nuestra economía, la informalidad. Hay negocios chiquititos donde tenían algún familiar que le da una mano, se quedaron sin trabajo los dos. Exacto. La Argentina no genera empleo desde el 2011. Es decir, la situación económica nuestra está no atada con alambre, está en una situación crítica. Y creo que no hubo esa vocación de entender lo que pasaba. Creo que se enamoraron de esa cuarentena porque tenían un control sobre cuestiones que no tenían que ver con la economía, y se llevaron puesto gran parte de las pymes, que son el 70% de las generadoras de empleo. Llegaron tarde. Me parece que podrían haber hecho un esfuerzo cuando nosotros insistimos que en junio liberemos, hagamos con protocolos, trabajemos con protocolos, sabiendo que es una copia de lo que hacía el mundo, tampoco era homogéneo. Claro. Teníamos el diario del lunes y no lo supimos aprovechar. Exactamente. ¿No? Eso pasó. Entiendo la presión de gobernar en una situación de pandemia. Obviamente. Pero me parece que no estuvieron cerca del problema, especialmente de los comerciantes y de los industriales. Me parece que... A ver, no es una franja, un sector, un segmento de la sociedad que es el que quizás menos atención está recibiendo desde que comenzó este gobierno. Sí, porque creo que se quedaron cómodos con los ATP, pero el 50% de los sueldos, diciendo, bueno, están contenidos. Y no escuchaban, como escuchamos nosotros, o no llegaron a tiempo para decir que se lo llevaba puesto la pandemia, que no alcanzaba con ese 50%, que había que generar, que habría que abrir los negocios.
la informalidad le ganó. Digo, muchos negocios de ropa que pagaban impuestos, tasa municipal, ingresos brutos, impuestos nacionales, cerraron y perdieron contra el que vendía por Instagram, que no pagó nada. ¿En qué grado puede afectar todo esto a las próximas elecciones de medio término? No hago una especulación política. Yo creo que la gente va a tener conciencia que es un gobierno para tenerlo cauto, que cuando uno le suelta la correa son libres pensadores y no tienen nada que ver con el contrato político que habían asumido en el 2010 de origen, que es lo que le pasa a los grupos progresistas que se están yendo del gobierno. Porque cuando uno hablaba de que había, antes de que empiece la pandemia, habían armado una mesa del hambre. Claro. Empezó la pandemia, empezó la crisis sanitaria, política, económica, más importante de la historia argentina, y desapareció la mesa del hambre. ¿Por qué? Porque era un relato. Kicillof en enero del 2020, antes de la pandemia, había anunciado que era la mejor temporada de Mar del Plata de los últimos años. Es decir, no era el desastre que querían imponer, y después cuando vino toda esta ola de pobreza, porque hoy estamos en índice de pobreza africano, indigencia, desocupación, y hoy no dicen nada. ¿Sentís algún tipo de convocatoria que haya habido en este tiempo del gobierno hacia la oposición, precisamente para actuar de manera mancomunada ante estos problemas? Habían arrancado de una forma... Porque aquella foto con los 4... Yo siempre dije, ojalá sea una película y no solo una foto. Terminó siendo una foto. Sí, porque hay sectores, y en esto incluyo sectores de ambos lugares, sí, que en el negocio de la política le sirve la grieta. Exacto. Alberto Fernández tuvo la oportunidad histórica de convertirse en eso que la gente había votado, pero los mismos tironeos de adentro no le permiten. Digo, hoy hay causas que son casi absurdas con tal de enfrentar un sector con el otro. Hoy uno de los mayores exponentes, que Quilmeño también, es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Comparó a la oposición con los nazis. Digo, están desbarrancando porque tienen que darle la situación, tienen que darle el grado de situación a los propios, diciendo, no, nosotros a esto los queremos reventar. Y la gente está mirando por televisión que pierde el empleo, que no tiene oportunidades, que lo único que hablan los chicos entre 18 y 25 años es irse de la Argentina. Esto hace mucho tiempo no pasaba. Y hay sectores de la política que prefieren pelearse por el negocio de la grieta, de que un sector o el otro sector se queden con esa disputa, pero sin ninguna idea para solucionarle los problemas a la gente. No hay nadie dentro del oficialismo que diga, vamos para este lado. Las ideas nuestras no son escuchadas, son ridiculizadas. Y eso me parece que no nos lleva a ningún lado. La Argentina está en un lugar, para entenderlo, que es uno de los fracasos más grandes de Occidente. Aumentamos 40% de la pobreza en 35 años cuando África la bajó 30%. ¿Sí? África bajó 30% de la pobreza y Argentina la subió 35%. Es uno de los fracasos más grandes de Occidente. Y nos estamos peleando en vez de hacer una autocrítica. Digo, nosotros mismos hacemos una autocrítica pasados 2 años y cuando han empeorado todos los indicadores. Porque hoy no estamos hablando, no, bueno, esto lo hicimos mal, pero han mejorado. No han mejorado un solo indicador, ni de pobreza, ni de ocupación, ni de empleo, ni de inversión, nada. Bueno, yo no sé si el político tiene la debe tener seguramente la mirada, la visión suficiente como para sentir que el ciudadano común precisamente lo que quiere es eso, ¿no? Que en algún momento haya algún tipo de coparticipación de un lado y del otro. Esta grieta bendita, obviamente uno quiere ser puente de unión, pero resulta imposible hasta, no sé, hasta para la iglesia. Nadie ni siquiera se anima a hacer algo en pro de achicar la diferencia. El caso más cercano es lo que te contaba el sábado. Digo, cuando uno hace un gesto es hasta repudiado por los propios, porque la gente no quiere mancomunar esfuerzos con el resto de los actores en un beneficio común, claro, no. Por el hecho de tener razón. Ya no discutimos ideas, ya discutimos quién tiene razón. Porque no hay dos posiciones encontradas para la solución de un tema en común. Es la agresión del jefe de gabinete contra la agresión de un dirigente de Entre Ríos, y se pelean, y algunos medios son parte de esa violencia política, claro. Digo, y no le estamos encontrando la vuelta. Hay que tener cuidado, porque la gente se va a cansar. Porque todos los días, yo vivo en Quilmes,
camino todos los días a la ciudad, soy un tipo bastante... ¿Conocés bien el distrito? Sí, Sí. porque me gusta. Cuando no hacía política lo mismo, siempre ayudaba a los comedores, siempre me gustó porque siento la idiosincrasia, yo amo esta ciudad, tiene que ver mi vida con esto. Nos quedó un solo temita que al ciudadano bernalense y al quilmeño lo preocupa demasiado, que es el tema de seguridad, Sí. la inseguridad, mejor dicho. ¿Hay algún proyecto serio con respecto a eso desde la oposición que se haya planteado o algo? Vamos a ser claros. Nosotros durante el proceso 2015-2019 hemos Sí. incorporado móviles e infraestructura para la seguridad como nunca antes. El mejor ejemplo es el centro de monitoreo único que está donde estaba Exiland. De Quilmes tenía un monoambiente donde había 4 cámaras, pasamos a tener uno de los centros de seguridad más importante de la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero la seguridad es una cuestión ideológica. Si uno le tiene alergia al orden, no se puede hacer nada. Porque la primera ola de delitos durante el año la han parado con algo que hacíamos nosotros todos los fines de semana, que eran los controles vehiculares. Nosotros en los primeros 2 meses de gestión habíamos sacado 8.000 motos de la calle. Había un momento en Quilmes que cualquiera compraba una moto rodada y andaba. Entonces, no solo andaban los motochorros famosos, Claro. sino que había un circuito informal de venta y compra de motos, porque si no tenías que mostrarle un papel a nadie. Cuando no hay controles vehiculares, empiezan a florecer las motos y los motochorros. Digo, tiene que haber 2 millones de motos, pero las motos tienen que estar patentadas, con nombre, con casco, con Sí, identificación. esto es lo que hace a lo Para- preventivo. A lo preventivo, porque es No, mucho no, más difícil después. Es lo preventivo, Sí. pero es lo esencial. Porque si uno agarra los índices de robo de Quilmes, el 60% son cometidos por motochorros. Sí. Digo, cuando uno ve las cámaras, digo, es una moto que va se en cruza. contramano. Sí, Digo, sí. eso le da una impotencia y le da una gana de irse a vivir a otro lado a la gente que no puede más. Sí. Eso se puede hacer. Había son 23 Puntos neurálgicos de Quilmes donde uno puede contener y rotativos, porque si no se avivan, digo, esto. Pero es una cuestión ideológica, porque nosotros estamos abocados los jueves, viernes y sábados a hacer esos puntos, e ir moviéndolos. Y habíamos bajado, están los índices, hoy el relato puede uno decir lo que quiera, pero están los índices de cómo bajó durante 4 años el delito en Quilmes y cómo en un año aumentó. Se terminó la pandemia y cuando la gente pudo salir a la calle fue un descontrol absoluto. En Bernal, en Quilmes Oeste, en el centro de Quilmes, Espereta, digo, es una lógica que se dio en todo el distrito. Bien, nos va quedando ya muy poquitito tiempo, ¿no? Yo te invito a que tomes esa lente que está enfrente tuyo y te dirijas a la gente de manera directa, diciéndoles, comentando si querés todo esto de la novedad de que es Juntos, que no es más Juntos por el Cambio, y la convocatoria a las internas, a las PASO y demás. Ahí tenés. Mira, tu Claudio, cámara. le voy a hablar a la gente, pero algo que me sale de adentro, que la gente se involucre. Esto no alcanza, la política no ha podido dar respuesta. El vecino se tiene que organizar, el vecino tiene que participar, desde una sociedad de fomento, desde un partido político, desde un club barrial, donde sea. Cuanto más gente participe, mejor vamos a hacer nuestra vida y vamos a poder mejorar nuestros barrios y vamos a poder mejorar toda la ciudad, pero por lo menos dedicar un esfuercito de 2 horas los sábados, donde podamos. Miremos, contrólennos a toda la dirigencia política, estén atentos, involúcrense, porque no es lo mismo si hay una masa de ciudadanos que se involucra que si hay una ciudad o en este caso un distrito donde le empieza a importar poco a todo el mundo. Hay grandes trabajos en diferentes puntos del distrito de vecinos que se han juntado y han podido llevar la iluminación, las alarmas comunales. Las alarmas terminan siendo muy beneficiosas para los barrios. Preocuparse por que la delegación correspondiente les aporte la luz, para que le dé una mano con el barrido, pero eso se hace con vecinos organizados. No tengo nada para decir de la política, tengo para ofrecer la única Participación ciudadana. La participación ciudadana.
no hay forma de modificar esto sin la participación de todos. Bueno, Guillermo, un gusto charlar con vos, porque esto más que una entrevista suele ser una charla, pero una charla que entendemos es necesaria para que la gente sepa la manera en la cual pueden llegar a tomarse determinadas ideas, determinada problemática y las sugerencias que se pueden hacer desde el público hacia ustedes. Por eso me gustaría, si querés, brindar las redes sociales con las cuales la gente se puede comunicar también con ustedes. Sí, Guillermo Galeto en Instagram, en Facebook y en Twitter, está obviamente por privado, por público, por donde lo quieran hacer. Nosotros tenemos oficinas en el Consejo Deliberante donde atendemos a los vecinos, atendemos los problemas que nos traen, desde el más chiquito hasta el más grande, nos ponemos a disposición. Esto sí es un tema no menor, estamos siempre acompañando las situaciones de robo, de narcotráfico, de forma privada. Nosotros lo hacemos hace 5 años y llevamos las denuncias pertinentes sin que nadie tenga miedo a hacerlo, porque lo venimos haciendo hace 5 años y nos hacemos responsables nosotros, que como dice el ex intendente Martín Molina, somos empleados de ustedes. Así que por las redes, por privado, yo me hago responsable de cada inquietud y denle para adelante, no dejen que su opinión y su vocación de vecino se la quede otro vivo, que si no, no va a alcanzar nunca. Bueno, muy bien. Métanse en la política donde puedan, porque no salimos. No cabe duda que es una mejor propuesta, ¿no? La de la participación ciudadana no puede quedar de lado. Guillermo, muchísimas gracias por este encuentro. Gracias. Bueno, y a ustedes, como siempre, el miércoles que viene seguramente tendremos la oportunidad de conocer a otro de los personajes de la política, a aquellos que nos representan o que aspiran a hacerlo. Y como dijo recién Galeto, sería bueno que nos involucremos todos un poquitito más. Será hasta el próximo miércoles en esto que se llama Políticos 3.0 aquí por Bernal TV. Muchas gracias.